Oremos, por favor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de alabarte en el cual nos permites exaltar tu nombre, exaltar tu gracia, exaltar tu amor que has mostrado a cada uno de nosotros. Ahora permítenos escuchar tu palabra. Guíanos a cada uno de nosotros, Señor, a mí también, al enseñar y al hablar de tu palabra, que tú puedas abrir nuestro entendimiento para atesorar en nuestros corazones, llevarlo a la práctica y así más conocerte cada día aún más, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes en alguna ocasión le han rechazado? Y no me refiero especialmente a lo emocional, ¿verdad? Puede ser también de trabajo, puede ser de repente alguna invitación, puede ser de repente cuando usted ha querido invitar a alguien a comer de repente y no ha querido esa persona. Y diferentes maneras, ¿verdad? Nosotros podemos ser rechazados. Y algo de lo que quiero yo hablar en esta noche es acerca del rechazo que experimentó David. David allí en Segunda de Samuel, puede ir abriendo su Biblia, Segunda de Samuel capítulo 5. Y como usted ve allí en las pantallas, nuestro tema es de rechazado a coronado. De rechazado a coronado. Tengo la bendición de que en los últimos sermones siempre haya rima, ¿no? Todos los temas o el mensaje principal de cada capítulo puedo encontrar ello para poder hacer énfasis en lo que estaremos viendo en esta noche. Estamos llegando a uno de los momentos más esperados en la vida de David. Uno de los momentos más esperados, mis hermanos. Años atrás, desde el momento en el cual nos encontramos aquí en el capítulo 5, en donde podemos ver en realidad en donde David está siendo ungido para ser el rey de Israel, es en el capítulo 13, aproximadamente 13, 16, si mal no recuerdo. Y para este tiempo, mis hermanos, han pasado como 10 años, un poquito más, un poquito menos, aproximadamente, de David. Fue ungido, pero no reinaba. Fue llamado, pero perseguido. Fue escogido, pero fue rechazado. Imagínense todo lo que David ha podido vivir en todos estos años de la promesa que había recibido de parte de Dios. Y ahora en este capítulo, aquí en el capítulo 5, la promesa finalmente se cumple. La promesa de que un día David iba a ser el rey de todo Israel se cumple, mis hermanos. Pero hay algo importante que nosotros vamos a estar observando en esta noche. El cumplimiento de esta promesa no significa el final del proceso. ¿Ok? Entiéndelo bien esto. El cumplimiento de la promesa para David de que ahora iba a ser el rey no significa el final del proceso. No. Todo lo contrario, mis hermanos. Es el comienzo de nuevas responsabilidades. Es el comienzo de nuevos retos para David. Nuevas cosas que él tenía que enfrentar. Debía de enfrentar. Pero, como ustedes ya saben, el camino que David ha tenido que atravesar no fue fácil, mis hermanos. No fue fácil. 10 años, imagínense aproximadamente, para que llegue este momento. Huyendo. 10 años huyendo. Su suegro le quiso matar. ¿Hay aquí algún yerno que está sospechando de su suegro de repente? ¿Alguien? ¿Por qué lo ve, hermano? Imagínense. Viviendo en el desierto sobre todo, viviendo en el desierto, escondiéndose en cuevas, comiendo de las migajas de lo que puede encontrar en el desierto, quizás comidas no tan sabrosas y no tan deseables, mis hermanos, pero allí estaba, escapando de morir varias ocasiones, escapando de morir en varias ocasiones, y mis hermanos, todo esto es lo que vivió. Y no solamente durante la vida de su suegro murió y aún se levantó dificultades. 7 años más después de la muerte del suegro. Imagínense nada más. Uno creería, listo, ahora sí, voy a tener todo. No.
El suegro se encargó de hacer todo lo imposible. 7 años después se levantó una guerra civil en Israel por el trono, mis hermanos. Pero esa rebelión, como hemos visto en los primeros capítulos 1, 2 y 3 y 4, llegó a su fin. Esa rebelión colapsó y ahora podemos decir que todo está listo para la ascensión de David. Todo está listo para la coronación. Así que veamos entonces, como estamos haciendo este estudio de 2 de Samuel, capítulo por capítulo y verso por verso, avanzando, desmenuzando los versículos para aterrizar y traer para nuestros días riquezas de tal manera que podamos aprender y atesorar en nuestros corazones. Dice así el verso 1, mis hermanos. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Así de fácil nada más. Así de fácil hubiera sido desde antes que se levante una rebelión de 7 años. Así de fácil y sencillo hubiera sido desde el principio reconocer la voluntad de Dios, que David debe ser el rey de todo Israel. Así de sencillo, mis hermanos. Para nosotros, mirando desde lejos, siglos después, podemos decir, ¿verdad? ¿Tan difícil era hacer la voluntad de Dios? ¿Tan difícil era hacer la voluntad de Dios? Para nosotros, en el momento en el cual nos encontramos, podemos quizás vernos en las dificultades y a veces se nos enredan las cosas, como a mí hace un momento. y a veces no podemos verlo claro, no podemos hallar la solución, no podemos ver el final de las cosas. Bueno, en ese momento el pueblo, lo mismo, no podía ver con claridad la voluntad de Dios, mis hermanos. Y por eso digo, tan difícil pudo haber sido reconocer a David como rey. Sí, mis hermanos, fue muy difícil. Para Israel no fue fácil. No fue fácil. Estuvieron sometidos a un general muy poderoso, como Abner, que dominaba soldados, miles de soldados, tenía mucho poder, era un hombre muy estratega en todo lo que es política, era muy astuto y muy manipulador. Pero aquí están estos hombres, los líderes de Israel, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. Observen, mis hermanos, fue claramente muy difícil. Estos hombres fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Y obviamente Dios usó esta rebeldía del pueblo para fortalecer y trabajar en el carácter de David. La rebelión que nosotros hemos observado en los capítulos anteriores no fueron por gustos. Fueron necesarios para pulir el carácter de David. Fueron necesarios para que su corazón fuera más y más anclándose delante de Dios, mis hermanos. Eso es una gran enseñanza para nuestros días. Eso es una gran enseñanza para que nosotros podamos también aplicar a nuestros días. Dios usa obstáculos. Dios usa dificultades para pulir nuestro carácter. Sí, ese compañero de trabajo que puede ser muy difícil, que está allí, que a veces puede ser espeso y hasta sin razón está ahí detrás. Dios está usando todo ello para pulir tu carácter. Ese jefe que también tienes, que te la hace totalmente complicada y sin razón, está también allí siendo usado por Dios para pulir tu carácter. Ese hijo, esa hija rebelde, también son las formas en cómo Dios usa esa rebeldía para pulir tu carácter como padre. O de repente tú, hijo o hija, y tienes un papá que de repente no está tan a gusto que tú estés viniendo a la iglesia, invirtiendo tu tiempo en escuchar la palabra de Dios. Bueno, Dios usa también esas circunstancias para pulir tu carácter, depender más de Dios en esos momentos cuando tú quieres servir a Dios y no hay la forma. Esa escasez en el hogar, la escasez económica, también es usado por Dios para pulir tu dependencia en Él. Esa enfermedad que quizás hasta ahora no tiene solución, no hay un diagnóstico claro por parte de los médicos, también es usado
por parte de Dios para pulir tu carácter, para buscar más de Él. Todas esas circunstancias, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, son usados para que Dios pueda trabajar en nuestro carácter, para que Dios pueda pulir nuestra dependencia en Él. No son por gusto, tienen un significado. Y ahí nosotros en el cual debemos invertir nuestro tiempo, ahí nosotros que debemos de sentarnos, meditar y examinar para entender qué es lo que Dios quiere en esos momentos. No reniegues contra Dios. No reniegues contra Dios, no insultes a Dios, no te levantes airoso delante de Dios y rechaces a Dios. Todo lo contrario, busca a Dios, pide entendimiento, pide en ese momento fortaleza, que son lo que más necesitamos. Y verás que Dios empieza a responder en esos momentos. Ahora, recordemos que el pueblo estaba atemorizado cuando se enteraron de la muerte de Abner. Eso nos recuerda capítulo 4, versículo 1. Dice así rápidamente: luego que oyó el hijo de Saúl, es decir, Isboset, el rey títere que había puesto general, Abner. Y allí está: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto, que había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Esto comprueba, esto confirma que todo el pueblo seguía a Abner. Y la actitud que tienen ahora es muy probable que sea en respuesta al miedo de venir delante de David y de someterse. Por eso es que se presentan delante de él y deciden rendirse ante su poder. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne suya, tuya somos. Es muy probable, mis hermanos, porque en aquellos tiempos era de lo más normal someterse ante la autoridad de un soberano que había vencido, que tenía todo el poder. Era de lo más normal ellos someterse, no había alternativa, era la manera de preservar la vida. Además estaban atemorizados. ¿Qué prefieren que hagan? Ha muerto nuestro rey Isboset, ha muerto nuestro general guerrero. Recuerden que era un manipulador. El pueblo pensaba que era un profeta de Dios porque hablaba palabras de Dios. Incluso se presentaba delante del pueblo para hablar de parte de Dios cuando era un manipulador. ¿Qué alternativa tenía el pueblo? ¿Levantarse contra David? No. El poder de David, como lo veremos en los versos siguientes, era mucho, mis hermanos. Era mucho, era demasiado poderoso en términos de guerra, en términos de ejército, David en estos momentos. Y aquí el pueblo no tiene ningún problema en reconocer la influencia de David, su poder. Aquí estamos, hueso tuyo y carne tuya somos. Otra versión dice: somos de la misma sangre. Es decir, somos tu familia. Acá estamos, David, listos para reconocer tu reinado. Bueno, así hubiera sido desde el principio, ¿verdad? Pero las cosas no son tan simples como podemos verlo. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás mi príncipe sobre Israel. Mis hermanos, observen las palabras de los ancianos aquí. Son teólogos, ¿verdad? Aquí son teólogos. Dios ha dicho, la palabra de Dios dice. Miren acá, mis hermanos. Conocían las palabras de Dios que había prometido a David. Conocían realmente cuál era la voluntad de Dios. Pero las palabras, sobre todo de los ancianos aquí, son de mucho contenido pastoral. Ellos no están hablando en términos de política, no están hablando en términos de negociaciones políticas, términos de lo que tiene que ver con un reinado. No, aquí está hablando contenido 100% pastoral, mis hermanos. Tú apacentarás a Israel. ¿Qué significa eso? Tiene que ver aquí cuál es el porcentaje del reinado, cuál es el porcentaje de la moneda, la administración por acá, no. Estas palabras de los ancianos, tú apacentarás a Israel, nos muestra la responsabilidad que tenía el rey.
¿Se da cuenta? La responsabilidad del rey no era solamente gobernar. La responsabilidad que Dios le estaba dando al rey de Israel era gobernar, pero también pastorear a Israel. Wow, mis hermanos, esto cambia toda la perspectiva de lo que era un rey en Israel. Nosotros pensamos en un rey meramente político. Meramente político. No pensamos nada con términos pastorales, con términos espirituales de cuidado de la vida espiritual de las personas. Y en ese contexto donde los demás reinos también eran 100% políticos y sobre todo reinos malvados, reinos paganos, la diferencia que Dios está estableciendo para Israel es totalmente diferente. El rey tiene una responsabilidad política, pero también tiene una responsabilidad pastoral, una responsabilidad espiritual. ¡Qué gran responsabilidad para David aquí, mis hermanos! Es de sorprendernos la responsabilidad que tenía David. Pero como ya sabemos, David no llegó a cumplir ese llamado. ¿Verdad? David no llegó a cumplir 100% esta responsabilidad. Mis hermanos, David se quedó corto ante esta gran responsabilidad que se le dio. 100% llegó a ser imperfecto en esta responsabilidad. Lo cual una vez más nos confirma que David solo es un reflejo imperfecto de nuestro amado Señor Jesús. David nos refleja allí parpadeantemente a nuestro Señor Jesús. Porque cuando nosotros miramos 100% y claramente a nuestro Señor Jesús, lo vemos totalmente perfecto. Pastoreando sobre cada uno de nosotros, pastoreando sobre su iglesia. Él sí es perfecto. Él sí es perfecto y Él lo declara así en Juan capítulo 10, si pueden acompañarme por favor. Escucha las palabras de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso nuestro Señor Jesús! Él es el buen pastor. Amén. Él es nuestro buen pastor, mis hermanos. Qué maravilloso, por un lado, ver a nuestro Señor Jesús, el perfecto pastor. El perfecto que no solamente vela por nuestra vida espiritual, sino que también gobierna con total perfección. Vemos con un total contraste a David siendo totalmente limitado, quedando, mis hermanos, totalmente con mucho que desear al lado de nuestro Señor Jesús. Al lado de nuestro Señor Jesús. Observe la responsabilidad que tenía David para con el pueblo. Y el mismo pueblo le recuerda, mis hermanos, esa influencia pastoral que debía tener David. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Qué hermosa escena, mis hermanos. Qué maravilloso panorama que nos muestra la palabra de Dios. El pueblo, claro que sí,
tenía que hacer esto a través de sus representantes, de sus ancianos, porque los ancianos tienen que ver mucho en ese apoyo al liderazgo y reinado de David. En aquellos tiempos era una forma de legitimar el reinado de alguien, que los ancianos, que los demás líderes de las demás tribus puedan dar el respaldo al rey. Eso era confirmación de que, muy bien, hay respaldo, hay unidad, hay conformidad, por lo tanto nos sometemos a la autoridad y al reinado de este rey, en este caso David. Finalmente, algo que quizás hubiéramos deseado que haya hace mucho tiempo, mis hermanos, aquí podemos observar la unidad nacional después de tantos años, después de tanta división, después de tantas guerras, después de tantas peleas, de tantos juegos políticos, de tantas marañas, de tantas mentiras. Finalmente podemos ver aquí unidad. Finalmente podemos ver aquí que hay una unidad para cumplir la voluntad del Señor. Esto es un recordatorio para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el recordatorio? De que Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Que nuestro Señor cumple sus promesas, pero en su tiempo. Dios cumple sus promesas en su tiempo. David esperó años a pesar de toda la injusticia, años con todas las pruebas, incluso años en silencio, pero el día por fin llegó. El día por fin llegó, mis hermanos, y qué maravilloso panorama de confianza en Dios. El día llega en el cual nuestro Señor cumple sus promesas. Y créanme, mis hermanos, a nosotros, como su iglesia, no hay nada que el Señor nos deba. Todas sus promesas las tenemos cumplidas en nuestro Señor Jesús. No hay nada que nosotros deseemos de Israel, envidiemos a Israel. No hay nada que nosotros quisiéramos de Israel, alguna promesa mejor o superior que Dios les dio. No, mis hermanos, nosotros tenemos en Cristo nuestra mejor promesa. Todo está en Él. Todo está en Él. A David se le ofreció un reino. A nosotros se nos ofrece un rey. ¿Qué prefiere usted? ¿El reino o el rey? Mis hermanos, a nosotros se nos ha sido dado al rey. Y además, muchas riquezas que vienen acompañadas con él. Qué gran verdad, qué gran recordatorio de que las promesas se cumplen. Y en nuestro Señor Jesús no tenemos duda de ello. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí está. ¿Cuántos años reinó David? 40, mis hermanos. ¿Hasta qué año aproximadamente esto nos da el cálculo de que vivió? ¿Hasta los 30 más 40? 70 años aproximadamente. 40 de esos años sirviendo al Señor en medio de altos y bajos que los podemos ver en los próximos capítulos. Usted puede darle lectura sin ningún problema y va a poder ver los altos y bajos en el reinado de David. Pero en estos 40 años sirviendo al Señor. Los 15 previos de fortaleza, de dependencia en Dios, de persecución, de dificultades, de trabajo duro, como decimos nosotros, de comer polvo, de pisar tierra, de pasar muchas circunstancias. Pero aquí está David. Aquí está David. Qué perfecto es lo que vemos aquí, la palabra de Dios. David tenía 30 años cuando empezó a reinar sobre Israel. ¿Cuántos años tuvo nuestro Señor Jesús cuando inició su ministerio? 30. ¿Coincidencia? No lo creo. La palabra de Dios es perfecta, mis hermanos. David aquí nos está reflejando a nuestro Señor. David nos está apuntando, señalando y mostrando vagamente a nuestro Señor, quien un día sí reinará con total autoridad. Pero veamos ahora al rey establecido. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá,
pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Todo rey, mis hermanos, necesita un lugar para establecerse. Todo rey necesita un lugar de donde reinar. Hebrón no podía ser un lugar muy chico, un lugar, podemos decirlo, muy rústico para hacerlo. Así que David, mis hermanos, puso su mirada muy probablemente desde antes que aparezca aquí en una ciudad muy importante. Esta ciudad viene a ser Jerusalén. Jerusalén en este momento que David está por tomarlo no pertenecía a ninguna tribu, era una ciudad neutral. Era una ciudad neutral. Rodeado por todos los judíos, por todos los israelitas, y en el medio, como un puntito negro, los jebuseos. Una ciudad neutral, con su propio rey, con su propia autonomía. Allí estaban ellos. Algo raro, mis hermanos, algo raro. Parece que había una concesión allí. Eso lo podemos ver en el libro de Josué. Pero aquí David, mis hermanos, está decidido a hacer lo suyo. No es posible que hayan paganos en medio de nuestras tierras. No es posible que estén estos jebuseos malvados y perversos en medio de las tierras que nos pertenecen, en medio de la tierra que Dios nos prometió a nosotros. Así que David no tiene dudas en poder tomarla, en poder hacerla suya y sobre todo su ciudad principal, su ciudad en donde iba a ser su hogar, su casa, en donde construiría su palacio. Esta ciudad de Jerusalén se encontraba en un lugar muy apropiado, muy estratégico, como Hebrón, que también era una ciudad muy estratégica, pero Jerusalén era mucho más, hermanos. Era mucho más. Era ambicioso la propuesta que David estaba aquí poniendo en obra. Porque esta ciudad se encontraba también dentro de montes totalmente altos. Y esta ciudad propiamente era fortificado. Esto era muy estratégico, mis hermanos, y por ello era muy difícil de tomar. Era muy difícil para tomar. Imagínense nada más, en aquellos tiempos no habían los portaaviones o los aviones como se están haciendo negociaciones en nuestro país, ¿verdad? Aviones de última generación y demás cosas por aquí y por allá. Bueno, en aquellos tiempos no había. La arma más quizás actual de última generación eran quizás las catapultas u otros tipos de estrategias de guerra. Pero era pelea mano a mano. Flechas, lanzas y demás cosas. Así que aquí tenemos entonces a David con una propuesta muy particular. Y la intención de David, obviamente, su casa, es hacerle la capital de Israel. Es hacer el punto político más importante para todo Israel. Y además el centro espiritual de toda la nación. ¿Se da cuenta? La propuesta era, mis hermanos, muy ambiciosa para David. Sin embargo, se encuentra con una situación un poco burlesca por parte de los jebuseos. Porque se encuentra allí con las barreras que levantan obviamente los habitantes de esta ciudad. Al parecer, no sé, no habían escuchado de la capacidad bélica de David. Y las palabras que lanzan de burla para David fueron, David, aquí tenemos suficiente cojos, mancos y ciegos para que te venzan. Eso es lo que le están diciendo a David aquí en los versículos 6. Tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Algunas otras versiones dicen, David, ¿quieres venir acá? Ya tenemos suficientes ciegos, cojos y mancos acá. ¿Para qué más? ¿Qué puedes hacer acá?
A veces yo me pongo a jugar con los niños ahí en el colegio. Le digo, ya, ustedes todos, yo solito. Ya, profe, me dicen, profe. ¿No? Entiende la burla, pero aún así le meten y todo, ¿no? Bueno, aquí estos hombres se están burlando de David. David, ¿ves ese manco? Sobrado te vence. ¿Ves ese cojo? Sobrado. ¿Ves ese ciego? David, por favor, sobrado. Esto enfureció mucho más a David, como observamos ahí en el texto, mis hermanos, en el verso 8. Y dijo aquel día David, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Obsérvese, se atrevieron a burlarse de David, mis hermanos. Enfureció a David, obviamente, tanto así que los conquistó. Los terminó conquistando. Con cojos y ciegos y mancos, con todo. No le importó a David, mis hermanos. Y ahora, por favor, que no pase por nuestra mente. Oh, qué malo David, pobrecito. Cómo se está aprovechando de un hombre. Mis hermanos, primeramente David aquí está obedeciendo a las palabras de Dios. David aquí está obedeciendo a las palabras de Dios porque Dios había dado la orden de que esta ciudad fuera retirada de en medio de Israel, allí en Éxodo 23. De los jebuseos y las demás otras naciones sean expulsadas de Israel, de toda esta ciudad. Tantos años habían pasado y los jebuseos seguían allí. Entonces aquí David está siendo totalmente obediente a las palabras de Dios. Ninguna nación pagana debía habitar en medio de los israelitas. Y mis hermanos, por si acaso, estas ciudades paganas eran totalmente perversas, eran totalmente malvadas, mis hermanos. Porque quizás aquí haya alguien muy leído en cuanto a los derechos humanos y piense, bueno, aunque sean paganos y malvados y perversos, no justifica la masacre de tal magnitud, ¿verdad? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho a la vida? ¿Dónde está todo esto? Seguro, mis hermanos, es una muy buena pregunta, es una muy buena objeción. Pero, mis hermanos, Dios, para aclarar, ya no juzga de esa manera. Dios ya no juzga de esa manera en la actualidad. Dios ya no trata de esa manera porque va a llegar un día en donde la ira de Dios sí lo hará. Por ahora, no. Por ahora, el castigo y la ira de Dios, digamos, está esperando y esperando su tiempo, está esperando el día en el que llegue. Pero va a llegar el día donde esa ira una vez más se descargará sobre todo aquel que lo rechaza. Llegará el día donde esa ira vendrá sobre todo aquel que decida negarse a la autoridad y poder de nuestro Señor. Sin embargo, recordemos lo que Dios hizo en Génesis. Con estas ciudades igual o peor de perversas. ¿Qué hizo? Las destruyó, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Las destruyó, mis hermanos. Tanta era la perversión que Dios estuvo dispuesto a perdonar el castigo si solo había 5. ¿Y qué creen? ¿Lo hubo? No había ni 5. Si hay uno. Si hay un justo, ¿lo había? No, mis hermanos, no había. Sodoma y Gomorra fueron destruidos en totalidad. ¿Porque Dios se le plugó sencillamente destruir? No, para nada, mis hermanos. Estas ciudades eran totalmente perversas en aquellos tiempos. Sí, podemos ver varios pasajes en donde se nos muestra la perversidad que eran capaces de hacer, hermanos, históricamente se nos muestra mucha evidencia. Y lo mismo, mis hermanos, eran con estas ciudades en las cuales los israelitas estaban por conquistar. Eran personas o eran naciones que practicaban incluso el sacrificio humano, capaces de sacrificar a sus propios hijos con tal de poder apaciguar la ira de Dios, de su Dios. Y sin mencionar otros y demás cosas en tanto a la perversión que practicaban. Mis hermanos,
Y observemos aquí la estrategia que usa David. Como ya mencionamos, era impenetrable este lugar. No podían hacerlo por las puertas, no podían hacerlo por los muros. Se encontraba en una montaña, se encontraba tan alto. La estrategia fue usar las tuberías, lo que conocemos en la actualidad. En el texto, en el versículo 8, es que entraron, digamos, por el canal. Eso era el sistema de agua, el sistema de acueducto de toda la ciudad de Jerusalén. Por ahí, mis hermanos, es que entraron estos hombres para poder conquistar esta ciudad. Aquí en el texto tenemos canales que venían a ser como tuberías para nosotros. ¿Qué capacidad de los soldados? Mis hermanos, no pensemos en nuestra actualidad que podemos ver la tubería, ¿verdad?, debajo de la pista. No, era una montaña. Era subir la montaña. Y encima cayendo el agua con total capacidad, con total fuerza. No sé cuántos de ustedes han visto los toboganes que están por allá por Shangri-La, las 3 ruedas, por ejemplo, ¿han visto? Bueno, piense usted, ese tipo de tubería, cayendo el agua a montón y encima trepándose entre 20 a 30 metros hacia arriba. Mis hermanos, ¿qué tal capacidad de estos soldados? Pero lo lograron esa propuesta de David. Y mire, versículo 9, y David moró en la fortaleza. Nos indica que la conquistó y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Como mencionamos, era la ciudad de David, sería la ciudad de David, y así fue. Hizo su lugar donde él moraría, donde él gobernaría y donde sería el centro, no solamente para todo Israel, sino también el centro espiritual. Qué visión tan grande que tuvo este hombre, mis hermanos. Porque incluso empezó a construir desde cierto lugar para adentro. Eso es lo que nos dice en la última parte del versículo 9. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Nos muestra que David fue extendiendo, fue rellenando seguramente ciertas áreas de la montaña para que sea una ciudad mucho más grande, para que pueda crear muchas más edificaciones y así mismo pueda crecer esta ciudad. Recuerde, iba a ser la capital de todo Israel. La capital en donde iba a tener mucho movimiento, mis hermanos. Y aquí está la capacidad también de David, se nos muestra. Pero mencionemos un detalle importante aquí, mis hermanos. Esta es la ciudad en la que nuestro amado Señor Jesús gobernará un día cuando venga a reinar en su milenio. Esta es la ciudad. Y esta es la ciudad en la cual David, sin saber nada, está poniendo bastante empeño para hacerla suya, propia, habitable, digno de un rey para reinar, sin saber de que años y miles de años después vendría nuestro amado Señor a reinar. Aquí nosotros hasta el día de hoy esperamos. Su palabra nos dice que reinará desde Jerusalén para todo el mundo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso y lo esperamos obviamente con ansias. Versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Así es, mis hermanos, esta prosperidad que vemos en David es el resultado de la compañía que tenía con Dios, de esa relación que tenía aquí con Dios. Qué tremenda verdad aún para nuestros días, mis hermanos. Lejos o apartados de Dios no podemos hacer nada. Pero aquí se comprueba que cuando David está cerca de Dios, cuando David está al lado de Dios, obedeciendo a Dios, todo a su lado va siendo de bien. Todo a su lado, como vemos en la vida específica de David, va siendo prosperado, mis hermanos. Ahora, eso no quiere decir que no tendremos aflicción en nuestra vida, por si acaso. El hecho que estemos cerca de Dios, en relación con Dios, no quiere decir que nunca vamos a tener problemas, no quiere decir que nunca vamos a tener dificultades, no quiere decir que nunca vamos a tener escasez. Mis hermanos, Dios está con nosotros, aún en medio de todas las situaciones difíciles en nuestra vida. Esa es la verdad, mis hermanos.
Es más, Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, Dios está con nosotros en este momento, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la presencia de Dios, mis hermanos, para con nosotros. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan, permítame leerlo rápidamente. Juan 14, versículo 23. Mire ese detalle hermoso de la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué cosa le amará? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué maravilloso. Vendremos. ¿Con quién está diciendo? La Trinidad, hermanos. La Trinidad morando entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Una doctrina muy difícil de entender, pero como muchos dicen, esta doctrina no es para entender, es para aceptarla. La palabra de Dios lo dice claramente, vendremos a Él. Él habita en medio de nosotros. Dios en su gracia nos ha dado esa oportunidad de poder tenerlo al lado de nosotros, mis hermanos. No menosprecie esta gran verdad que usted tiene en su vida, de que Dios está con usted. Cuando usted sale de aquí, Dios sigue con usted. Cuando está en su casa, Dios sigue con usted. Cuando usted se va al trabajo, Dios sigue con usted. Cuando se va a estudiar, cuando está con su esposa, con sus hijos, en la calle, haciendo compras, Dios está con usted. Hagamos nuestras cosas cada día con esta verdad en nuestra mente. Dios está conmigo, mis hermanos. Dios está conmigo. Y así como está con nosotros, esa misma gracia lo empezó a tener David cuando estaba al lado de Dios, en relación con Dios. Y Dios empezó a extender su reinado. Veamos el rey respaldado, versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Qué hermoso las bendiciones de nuestro Señor cuando estamos de su lado. Y qué hermoso la bendición aquí de David. Le construyeron todo su palacio. Ya quisiéramos tener esa bendición, que alguien nos construya nuestra casa, ¿verdad? Construya todo, y aquí David está gozando de esa bendición. Mis hermanos, otros empiezan a reconocer a David. Dios empieza a mover todas las fichas para que David pueda sentir ese respaldo, pueda ver ese respaldo de parte de Dios, mis hermanos. Esto lo llevó a reconocer, wow, otras personas me están dando todo lo que yo nunca podría hacer. Dios definitivamente está conmigo. Dios definitivamente está conmigo. Por amor a mí, porque me lo merezco, porque fui perfecto. David nunca pecó. No. Observe la clave en el verso 12, la última parte. Y que había engrandecido su reino por amor, ¿de quién? De su pueblo Israel. Aquí está la clave para la bendición de David, mis hermanos. Por amor de su pueblo. No fue por amor a David. No fue a pesar de los pecados de David. Todas estas bendiciones fue por amor a su pueblo. Por el amor que Dios tenía para con Israel. Mis hermanos, no cabe duda de que cada uno de nosotros somos servidores de Dios para su propósito. Cada uno de nosotros somos servidores de Dios para sus propósitos, no para los nuestros. Mis hermanos, Dios no nos bendice solamente para que nosotros nos sentamos a gusto. Dios nos bendice para que seamos, mis hermanos, de bendición para su pueblo. Bendición para cada uno de nosotros. Muchos de ustedes practican el compartir. Lo he visto a favor de mi persona, a favor de mi familia, a favor de muchos de cada uno de nosotros. Mis hermanos, y hemos aprendido que dentro de ese dar, dentro de ese compartir, ahí está la bendición de Dios. Y claro, no lo hacemos porque queremos más.
Hemos aprendido de que esa es la gracia. Allí está, mis hermanos, todo lo que necesitamos en Dios. Por amor a Dios es que compartimos, por amor a Dios es el que damos. Y ahí están, mis hermanos, muchos de ustedes compartiendo y siendo parte de esto. Han comprobado que esa es la manera en la cual Dios bendice. Han comprobado que esa es la manera en la cual Dios bendice, mis hermanos. Y no lo hacen por interés, lo hacen por amor al Señor. Eso es un principio, mis hermanos, para nosotros en el siglo XXI. Eso es un principio para nosotros. Cuando nosotros pongamos todo al servicio de Dios, es cuando empezaremos a ver y reconocer lo mucho que Dios nos ha dado. Allí será lo que vamos a ver, la abundancia que tenemos de parte de Dios. Y por si acaso no necesitas tener mucho. No necesitas que te sobre para dar. Ay, cuando tenga más me voy a dar. Cuando me sobre voy a dar. Señor, ojalá tuviera más para dar. No es así, no funciona así. Con lo que tengas, con lo mucho, con lo poco, ponlo al servicio de Dios. Y deja que Él haga el resto. Deja que Él haga el resto. Muchos, mis hermanos aquí, todos son bendecidos por la mano de Dios. Ponlo al servicio de Dios. Ponlo al servicio de Dios, mis hermanos. Ponlo. Tu tiempo, ponlo al servicio de Dios. Hay tanta necesidad aquí para servir a nuestro Señor. Ponlo en las manos de Dios. Ponlo al servicio de Dios. Aprende, capacítate y dile al Señor, aquí está. Incluso los días domingos, que es el único día donde tengo para descansar, para lavar mi ropa y para demás cosas. Pero Señor, aquí está. No importa, voy a lavar aunque sea tarde, pero aquí está mi tiempo. Porque he aprendido que todo lo que tú me das es tuyo. Y si lo único que tengo es mi tiempo, amén, te lo doy. Al servicio de Dios. No esperes estar postrado, paralizado para decir cómo me hubiera gustado servir a Dios. Muchos de ustedes dan sus casas para poder hacer los grupos matrimoniales. Qué hermoso, mis hermanos. Pon tu hogar para el servicio de Dios. Es que solamente tengo una silla. No importa, ponlo al servicio de Dios y verás cómo el Señor empieza a bendecir. Muchos de ustedes incluso tienen vehículos. Ponlo al servicio del Señor para ir a hacer más obra afuera. Invertimos incluso bastantes recursos para irnos de paseo nosotros mismos, 300, 400, 500 soles. Pero no invertimos para ir quizás a la obra, llevar hermanos, porque hay otros que quieren ir y no tienen pasaje. No, ¿cómo voy a ir? Ese polvo me va a manchar mi carro. Pero invertimos tanto para nosotros mismos terrenalmente. Y nos olvidamos que todo lo que Dios nos da es para Él. ¿Se dan cuenta? David entendió lo mucho que Dios amaba a su pueblo. Y por causa de su pueblo, Él estaba siendo bendecido, mis hermanos. ¡Qué maravilloso! ¿Se dan cuenta? David aquí había aprendido, había entendido el secreto, vamos a decirlo así, para ver la mano de Dios directo. Pero no era por interés, era por amor a Dios. Lo resto viene por sí solo. Versículo 13, lamentablemente tenemos que ver algo que nos puede cambiar todo el panorama, mis hermanos. Vamos a ver a un rey caído. Hemos mencionado anteriormente el pecado de David, la lujuria que él tenía. Y esto nos muestra una realidad, mis hermanos, que David es un hombre. David es un hombre común y corriente. Eso no justifica sus pecados para nada, pero era un hombre con debilidades. Era un hombre con debilidades, mis hermanos. Y se nos muestra allí, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén,
después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelec. Observen nada más, si alguien quiere un nombre para su hijo, acá hay una buena lista. Pero en total, en 2 de Samuel, mis hermanos, tenemos el registro de que David tuvo 19 esposas. Sus concubinas y con todas las esposas, porque las concubinas eran esposas de segundo nivel, pero eran sus esposas. Eran sus esposas. Esto, mis hermanos, no solo debe llevar claro, entristecernos por lo que está pasando con David, claro que sí, pero es una advertencia para cada uno de nosotros. Es una advertencia, mis hermanos. Cuidado con el adulterio. Mis hermanos casados, mis hermanas casadas, cuidado con el adulterio, cuidado con la lujuria. Cuidado, mis hermanos, son pecados que destruyen nuestra vida, son pecados que destruyen a los que están alrededor de nosotros. Eso es lo que vemos en los capítulos posteriores. Todo este descontrol en la vida de David llevó a que toda su familia, sus hijos, mis hermanos, sean asesinados entre ellos mismos. Qué gran panorama que nos da, y muy triste. ¿Y de quién habían aprendido? De su padre. De su padre. Uno de sus hijos en los capítulos posteriores, nada más que podemos ver entre Amnón y Tamar en el capítulo 13. ¿Quién era el papá descontrolado en la lujuria? ¿Quién era? ¿Quién era su mayor ejemplo que podía hacer lo que sea con las mujeres? David. David tomó en el capítulo 11 a Betsabé, la mandó a traer. Ven, tráigamela. No tengo nada que hacer. Bueno, ocupémonos en algo, ¿no? ¿De quién aprendió todo eso? Amnón, de su padre. ¿De quién aprendió todas las jugadas y las tretas políticas? Absalón, de su padre. De su padre. Mis hermanos, triste para la vida de David, pero todas estas debilidades o pecados que se nos muestran en la vida de David, como digo, es una advertencia para nosotros en la actualidad. Y si alguno de nosotros está luchando con esto, mis hermanos, vengamos y traigámoslos delante de nuestro Señor. Reconoce tu debilidad, reconoce tu pecado y dile al Señor: ayúdame, transfórmame. Necesito ayuda para dejar este pecado, y deja que Él te purifique para que tú le obedezcas con amor y te deleites solamente en Dios y no en otras cosas minúsculas que nos ofrece este mundo. Pero ahora tenemos un respiro una vez más. Veamos al rey dependiente, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Los enemigos eternos de Israel una vez más se levantan contra Israel para pelear, para hacer guerra. David, el que vivía con nosotros, sí, recordarán 1 Samuel, David por huir de Saúl se fue a vivir en medio de los filisteos. Y ahora estos filisteos se enteran: ¿David es rey? Vamos a probar qué tal rey es. Yo creo que no pasa nada, los podemos vencer. Sin embargo, fue todo lo contrario, mis hermanos. Y maravilloso aún la dependencia que podemos ver de David en Dios. Esa conversación tan hermosa. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Creemos que es a través de los sacerdotes que rescató de 1 Samuel, quien estaba huyendo de las manos de Saúl.
Y por medio de ese sacerdote se comunicaba con Dios. Pero aquí está dependiendo de Dios, mis hermanos. Y no fue solo un caso aislado, lo volvió a hacer, volvió a buscar la presencia de Dios. Terminamos, por favor, 22. Y los filisteos volvieron a venir otra vez y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente en las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar al Geser. Qué hermoso. Miren los resultados de obedecer a Dios. Miren los resultados. Dos formas diferentes, mis hermanos, para ganar al enemigo. Qué hermoso. Nuestro Señor siempre tiene recursos cuando se trata de vencer a sus enemigos. Y Dios le quería mostrar a David que solamente dependiendo de él es que podía salir victorioso. Porque David hubiera pensado: bueno, Dios ya me ayudó, vamos a hacerlo igual. ¿Hubiera perdido? Claro que sí. Pero en esa dependencia que David tiene de Dios, vuelve a preguntar, vuelve a consultar a Dios: Señor, ¿cómo lo hago? Y el Señor le dice: bueno, ve por el otro lado, por atrás. Ve por atrás, escóndete por atrás de los árboles. Y cuando escuches un viento, ahí sal y los enfrentarás. Y miren cómo resultó, ganó la victoria, mis hermanos. ¿Qué nos deja esto para aprender hoy? No dejemos de consultar a Dios, aunque hayas ganado antes. No dejes de consultar a Dios, no dejes de depender en Dios, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Qué hermoso es poder ver a un rey que ha sido rechazado tantas veces y ahora dependiendo de Dios, coronado con toda, mis hermanos, con toda la ayuda de nuestro Dios, con todas las garantías de su parte. Esto nos muestra algo maravilloso. David es rey sobre Israel, pero nuestro Señor Jesús es rey sobre todo. David conquista Jerusalén, pero nuestro Señor Jesús establece su reino sobre todo el universo. David es reconocido por hombres, pero nuestro Señor Jesús es reconocido por Dios. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos para depender de Él. Mis hermanos, disculpen. Lamento no poder llegar al final de esta serie. La próxima semana tengo mis últimas palabras. Si ahora es difícil, no sé cómo será. Hermano Sebastián.